¿Qué es el Halloween? El Halloween aparentemente es una celebración normal, común y corriente. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Vámonos a la Biblia. Efesios 5:11, ¿qué nos dice? Nos dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Y el Halloween es una de esas obras infructuosas de la cual acabamos de leer en la palabra del Señor Jesucristo. El Halloween ha logrado infiltrarse en todo el mundo, atacando principalmente a lo que Dios ha constituido, que son las familias. El Halloween es una celebración totalmente diabólica y satánica. ¿Pero qué significa el Halloween? Significa Noche de Todos los Santos, o también conocido como Noche de Brujas. Y se celebra todos los años, ¿qué día? El 31 de octubre. Esto no es un juego, no es una noche de diversión como muchos lo han querido ver. Es abrirle las puertas a las tinieblas y participar de ellas. Es un ritual que se hace y se ofrece a las tinieblas. En realidad, el Halloween es una práctica muy peligrosa. Pero entonces, ¿cuál es el origen del Halloween? El Halloween tiene un origen oscuro y pagano. Sí, es una celebración celta llamada Samhain. Sí, Samhain era su dios, que significa el dios de la muerte. Allí los druidas rendían el culto al dios de la muerte, al Samhain. Ese día se comunicaban con los muertos, donde ellos creían que los espíritus de los muertos llegaban a los hogares de los vivos a visitarlos. Vámonos a la Biblia. ¿Qué nos dice Deuteronomio 18:10 al 11 y 12? Nos dice así: y quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encarnecedor, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace, ¿qué? Estas cosas son abominación a Jehová tu Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que quien consulte a los muertos es abominación a Jehová. En la antigüedad, estos brujos, hechiceros, adivinos, que eran los druidas, iban de casa en casa pidiendo ofrendas. ¿Y cuáles eran esas ofrendas? Eran alimentos y eran animales, los cuales, después de recolectarlos, los sacrificaban a los demonios. ¿Y qué pasaba con aquellas personas que no querían darles ofrenda, que no querían darle ni animales ni alimentos? Los druidas tiraban ante ellos un conjuro y los maldecían, y se decía que esa noche llegaban los demonios y los espíritus a su casa a hacerles daño, y también podían provocarle la muerte. Estos hechiceros, antes de ir a casa por casa, ellos mataban animales y sacaban las pieles de los animales. ¿Y qué hacían con esto? Se colocaban esas pieles encima, todas ensangrentadas. ¿Esto qué quería decir? Que estaban disfrazados con las pieles de animales. Y así, de esta manera, en esta condición, ellos iban casa por casa pidiendo las ofrendas. Ofrendas que iban a ser sacrificadas, ¿a quién? A los demonios. Después de haber recolectado todas estas ofrendas, estos brujos y hechiceros subían a la montaña. ¿Para qué? Para dar en sacrificios todas estas recolecciones que habían logrado con todos sus compañeros. ¿A quién? A las tinieblas, a los demonios, a los espíritus, a Satanás. Y ofrecían estas ofrendas y sacrificios para Satanás. Todos estos brujos y hechiceros se reunían ¿para qué? Para invocar a Satanás, para invocar los espíritus, los demonios, todas esas entidades oscuras.
para eso se reunían y para rendirles estas ofrendas y sacrificios. ¿Y esto a quién afecta hoy en día? Pues a quienes practiquen estos rituales, a quienes practiquen el Halloween. Eso está indicando que le está abriendo las puertas directamente a las tinieblas. Los druidas llevaban un nabo grande, los cuales le habían hecho huecos o orificios en su interior. Le hacían una cara tallada en el frente, que le hacían los huequitos de los ojos, de la nariz y por decirlo de la boca. Le ponían una vela dentro, que esto qué quería decir, que estaba siendo significado como si fuera una lámpara, como si fuera una linterna para alumbrar. Con esto presentaban el espíritu demoníaco, el cual era el que les daba el poder y el conocimiento, el cual se encargaba de hacer todas las obras malas, ejecutaba toda maldición. Y esto que habían hecho como una lámpara era quien los acompañaba todo el tiempo y con eso alumbraban por el camino todas las noches. Cuando esta práctica llegó a los Estados Unidos, se dieron cuenta que el nabo no era tan grande como pensaban. Entonces, ¿qué hicieron? Reemplazaron el nabo por las calabazas, que realmente era prácticamente lo mismo. Era muy similar, y a estas calabazas empezaron a hacerle la cara, el orificio de los ojos, de la nariz y de la boca. Desde ese entonces, esta figura de la calabaza es tan representativa en la práctica del Halloween. ¿Alguna vez has dicho tricky tricky Halloween? ¿Pero qué significa eso? Simplemente significa: o me das golosinas o dulces o te hago una travesura. Eso es lo que significa. Exactamente lo que hacían los druidas. Cuando ellos llegaban de casa en casa pidiendo las ofrendas para sacrificarle a sus demonios, a Satanás, a los espíritus, la persona que no le daba la ofrenda, ¿ellos qué hacían? Los maldecían, les hacían hechicería e invitaban a los demonios a que fueran a su casa cada noche para hacerles daño, incluso causarles la muerte. ¿Por qué? Por no darles una ofrenda. Y eso mismo es lo que están haciendo los niños ahora. Los niños inocentemente de lo que están diciendo, de lo que están pidiendo, pero significa una práctica pagana. Esta práctica pagana ha tomado mucha fuerza en todo el mundo, llevándose por delante ¿a quién? A nuestros niños. Muchos disfrazan a los niños sin darse cuenta realmente de lo que esto significa. Halloween es uno de los días donde los satánicos celebran uno de los días más importantes para ellos, el 31 de octubre. ¿Qué es el 31 de octubre para ellos? Es el nuevo año. Lo que para nosotros quizás sea el 31 de diciembre porque termina el año, para ellos el año termina el 31 de octubre. Por eso ese día es tan importante para los satanistas. Antes del 31 de octubre, por decir todos esos 12 meses, los satánicos ¿qué hacen? Ellos ayunan, oran, rinden sacrificios. Sí, los satánicos también ayunan y ellos incluso ayunan más que usted y más que yo. Ellos no fallan en sus ayunos, ellos no fallan con sus oraciones, ellos no fallan con sus súplicas, ellos no fallan en cada uno de sus rituales, de sus reuniones que hacen. Ellos no fallan. Y a nosotros, a usted y a mí, nos da pereza orar, nos da pereza ayunar. Y ellos nunca fallan en estas prácticas, sabiendo que le están dedicando su vida y sus sacrificios al maligno, a Satanás. Y nosotros que tenemos el Dios de la luz, el Dios maravilloso, el Dios de dioses y Señor de señores, nosotros somos tan negligentes que no nos ponemos las pilas a buscar la presencia de nuestro Dios. ¿Y ellos qué hacen en estos ayunos? O sea, ¿cuál es el propósito de los ayunos de los satanistas? El propósito es fortalecer y preparar el reino de las tinieblas. Sí, así como lo estás escuchando. Y para debilitar a los cristianos. El 31 de octubre es la culminación de todo ese trabajo que han hecho ellos durante esos 12 meses. Ese día ellos se reúnen el 31 de octubre y hacen muchos sacrificios, hacen sacrificios humanos, sí. Para ellos es más importante el sacrificio de niños porque según ellos dicen que la sangre de los niños es más pura y es más limpia y es inocente. Ellos dicen que así sería la ofrenda perfecta para Satanás. Satanás exige sacrificio de sangre a cambio de él darles un favor. Vámonos a la Biblia. ¿Qué nos dice el Salmo 116:17? Y nos dice así: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Asimismo, como Dios nos pide sacrificio de alabanza,
el diablo, Satanás, también pide sacrificio y adoración de sangre. Él quiere imitar a Dios en todo, pero al revés. Él quiere hacer prácticas que no son bíblicas. Y asimismo, como Dios nos está pidiendo que invoquemos su nombre, Satanás también está pidiendo que se invoque su nombre para hacer las obras ¿de qué? De las tinieblas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. El simple hecho de disfrazarte, el simple hecho de compartir con aquellos que están disfrazados, el simple hecho de asistir a una fiesta de Halloween, el simple hecho de dar o recibir golosinas o dulces, estás participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Y ahí es donde le estás abriendo la puerta a la maldad. Hoy en día el Halloween ha sido un poco de controversia, porque ha sido disfrazado, haciéndole ver a todo mundo que es algo normal, que es una práctica normal, que es común y corriente, haciéndole ver a todo el mundo que es simplemente diversión. Ojo, no es diversión simplemente. Son las obras de las tinieblas. Una simple costumbre y salir a la calle a pedir dulces o golosinas nos lo hacen ver normal, como una diversión. Pero la realidad sigue siendo la misma. Lo que antes hacían los brujos, ahora lo están haciendo los más inocentes. ¿Quiénes? Los niños. Yendo de casa en casa pidiendo dulces o golosinas. Y esto no es tan inocente como parece. Porque ahí, inocentemente, quizás sin darse cuenta, están rindiendo ofrendas a los demonios. ¿Y qué decir de los disfraces? ¿Los disfraces para qué son? Para ocultar una identidad. Los druidas, ¿qué hacían? Se disfrazaban con pieles de animales, incluso ensangrentados. ¿Para qué? Para que no reconocieran su identidad e ir a pedir ofrendas de casa en casa para sacrificio a los demonios. Vámonos a la Biblia. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios. ¿A quién? A Cristo, en olor fragante. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí la Sagrada Escritura es muy clara en decir, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿A quién? Pues a Jesucristo. Y en el mismo versículo, en el capítulo 7, ¿qué nos dice? No seáis pues partícipes con ellos. Qué bueno es creer a lo que nos dice el Señor Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. No seáis pues partícipes con ellos. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos nuestra familia. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí muy clarito, el Señor Jesucristo en su palabra respalda su palabra y nos está diciendo que esta práctica del Halloween es abominación. Si este video ha sido de bendición para su vida, le invito a que se suscriba, a que active la campanita para que te des cuenta el próximo video. Dios les bendiga.